Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 26 de octubre de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Apoteósico recibimiento le hicieron sus amigos, sus colegas, sus compañeros de lucha a Óscar Iván Zuluaga en la sede del Centro Democrático en la tarde de ayer. Apoteósico. Y sabemos bien que es una apoteosis. Para eso, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, contra orden médica, contra decisiones del tribunal, contra su acogimiento a la JEP en las condiciones que él expresamente propuso, por encima de todo, una juez de la República lo manda a la picota. Ese es el destino de los militares de Colombia y ese es el tratamiento que los dan. Un héroe de la patria, el más grande héroe del ejército colombiano, Hernán Mejía Gutiérrez, en una cárcel, en la cárcel de la picota. Estos bandidos, criminales, canallas de las FARC, pavoneándose por toda la ciudad, en el Congreso de la República, en las universidades, en todos los sitios. ¿Esto es lo que nos receta presidente Santos? ¿Este es su tratamiento a las fuerzas militares de Colombia? Y claro, como las fuerzas militares de Colombia no protestan, porque resolvieron hacer una genuflexión y de ahí no han salido, esto es de que hubiera sido el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército visitando al presidente de la República para decirle que esto no es tolerable. ¿Así es como van a tratar a los héroes de la patria de aquí en adelante? Lo del coronel Mejía Gutiérrez es una advertencia, señores oficiales, soldados. Así los van a tratar a ustedes de aquí en adelante. Así. Ese es el tratamiento que van a recibir. Bloqueos en el norte y el sur del país. En el Catatumbo, donde volvieron a resembrar toda la coca que habían erradicado. En el sur del país, donde ya están pidiendo la presencia de Rafael Pardo para que vaya y les diga, bueno, ¿cómo es esta cosa pues de las sustituciones de cultivos y qué es lo que vamos a sembrar y quién es lo cómo nos garantizan nuestros ingresos? Los cocaleros pasando pliego de peticiones al gobierno nacional. Porque de paso el gobierno nacional ayer presentó el más insólito proyecto de ley que ha llegado al Congreso de Colombia. La autorización para que los colombianos tengan lícitamente, sin problema ninguno, 3.8 hectáreas de cultivo de coca. 3.8 hectáreas. Quedó lícita la cocaína en Colombia, porque obviamente si es lícito sembrar la coca, pues es lícito producirla. Y producir la pasta y producir el clorhidrato y venderlo. Y si no, pues ¿cómo me lo dejan? ¿Cómo me lo hacen lícito? El señor Gil Botero se atreve a presentarle ese proyecto al Parlamento colombiano. Si el señor Whitaker entiende alguna cosa, el embajador de los Estados Unidos, que a veces uno cree que es que no entiende nada, si entiende alguna cosa se dará cuenta de que están volviendo lícito en Colombia la cocaína. Nada menos que eso es lo que está pasando en este momento, nada menos. Ya la Corte Constitucional había declarado lícito el consumo, el libre desarrollo de la personalidad, la dosis personal, y eso fue lo que creó todas las ollas del microtráfico en Colombia. Ahora el gobierno declara lícito la siembra, y por supuesto la recolección y por supuesto la venta, 3.8 hectáreas. ¿Y quién las va a medir? ¿Y quién va a decir que esas hectáreas no pertenecen a esos campesinos cuando lleguen a un cultivo de 100 hectáreas? No, pues divida por 3.8, son 27, 28 campesinos. Aquí estamos. Cada uno es dueño de 3.8 hectáreas. Por Dios, esa decisión nos pone fuera del mundo. Esa decisión nos enfrenta a los Estados Unidos, pero fundamentalmente el embajador Whitaker terminará por entender. ¿De qué se trata? Bueno, ese es el país que nos quiere dejar Santos. Los 85.000 millones de pesos de consulta popular para el liberalismo, para que
los liberales decidan si les gusta más Juan Fernando Cristo o Humberto de la Calle Lombana, el gobierno se va a gastar, oigan, 85.000 millones de pesos. Es que la democracia colombiana, esto es la expresión de la democracia colombiana. Decimos indignados, ¿habrá derecho? ¿Habrá derecho? En un país donde se han muerto niños de hambre en La Guajira, en un país donde están paradas las vías porque no hay con qué ponerlas en movimiento, en un país que tiene los problemas de salud que tiene, 85.000 millones de pesos para una consulta liberal. No, no hay derecho, no hay derecho. Esto es el colmo. También llega proyecto para hacer la paz con las bandas criminales. Hay dos proyectos muy interesantes, el que legitima la cocaína y el proyecto para las bandas criminales. ¿Cómo les parece? Les rebajan el 50% de la pena. Les dejan conservar el 5% de su fortuna, producto del crimen. Es decir, es el único país del mundo que quiere declarar lícito lo ilegítimo. Usted se ha robado 100, bueno, devuélvame 95 y quédese con 5 de lo robado. Eso es lo más inmoral y lo más indecente. Apenas un hombre como Juan Manuel Santos y un ministro como Gil Botero son capaces de una cosa de esas. Pero por favor. Y les enciman principio de oportunidad. Es decir, que si pueden sindicar a otros y sindican a cualquiera y rinden el testimonio que quiera, les dan principio de oportunidad y los dejan libres. La paz que se viene, la paz con los criminales. El cierre de la clínica Santa Viviana. Debe ser que no hay con qué mantenerla, porque la plata se va toda para la consulta liberal de los 85.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto cuesta levantar una clínica? Una clínica que está funcionando a la perfección, una clínica maravillosa, la clínica Santa Viviana. Ah, no, pues a cerrarla. ¿No hay con qué? ¿Cómo les parece? Esa es la salud en Colombia. La eutanasia para menores, esto ha pasado desapercibido. Esta es otra de las bellezas de la Corte Constitucional. Para que los niños quieran decir si les está doliendo mucho la cabecita, le puedan decir al médico, doctor, hágame el favor y me mata, que este dolor de cabeza me tiene muy aburrido. Y el médico tiene la obligación de matarlo. Por Dios. Venezuela, lo que le faltaba, fracturada la oposición. No ha puesto mientes el país en una noticia singular. El hijo de Álvaro Leiva, por ser hijo de Álvaro Leiva, que otro merecimiento no tiene para el caso, es embajador de Colombia en Oslo, ante su majestad los reyes de Noruega. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esa es la manera como la canciller maneja la Cancillería colombiana para pagarle favores a Álvaro Leiva. ¿Le nombran al hijo embajador en Noruega? Bueno, estamos en este gobierno. Esto es lo que está pasando. Duro revés para Bianca. Un fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le prohíbe la contratación de pilotos extranjeros, diciendo que eso es ilegal. Entonces, los pilotos que ya contrató los tendrá que despedir. Y los que quiere contratar en el futuro no los puede contratar. Se le complica la vida al señor Efromovich. Parece que es el primer triunfo jurídico que tienen los de ACDAC. Pero ¿qué triunfo jurídico? Porque era con pilotos extranjeros como Avianca pretendía llenar las vacantes, o por lo menos en parte, que dejan los pilotos nacionales que están en huelga. Roy Barreras amenaza. ¿Por qué amenaza? Porque no hay quórum en el Congreso. Ya nos hablará del tema de Mar Córdoba. Entonces amenaza con una constituyente que saque al Congreso de la República. Es que los van a dejar cesantes si no vienen, niños. Niños, preséntense rapidito a formarle quórum al gobierno. Y los congresistas no quieren. Y pasó esta semana y definitivamente no hubo quórum en el Congreso. Gobierno llora
el que se le hundan sus proyectos en el Congreso o en que queden pospuestos. Volveremos sobre el tema, pero también la ley, el proyecto de ley que pone el monopolio de las armas en poder del Estado, que es la confesión de que el Estado no la tiene. Proyecto de ley vergonzoso y gravísimo para las instituciones de la República. En el Brasil, Temer está enfermo, tiene una obstrucción urinaria y además acusado por corrupción. No es el mejor día para el presidente del Brasil. Nuevos requisitos de seguridad para vuelos a los Estados Unidos. Prepárense porque esto va a ser muy largo, porque ahora en el counter de la empresa de aviación que lo lleve a los Estados Unidos, a cualquier persona de cualquier parte del mundo la pueden someter y la van a someter a un interrogatorio por razones de seguridad. ¿Cuánto se van a demorar los vuelos para salir con destino a los Estados Unidos? ¿Un interrogatorio resuelve los problemas de seguridad? Nos preguntamos. En estadios de fútbol de Italia, leyeron a partes del diario de Ana Frank en respuesta a actos de antisemitismo de hinchas del Lazio. Hubo actos antisemitas en Roma por los hinchas del equipo de fútbol Lazio, y entonces en respuesta se leyeron a partes del diario de Ana Frank, el libro más conmovedor escrito durante la Guerra Mundial por esta criatura que, metida en una buhardilla, tuvo que esperar años lo que esperó, que llegara la policía. Movida por los delatores, llegaron los de la Gestapo y se la llevaron con destino a un campo de concentración donde murió. Pero nos dejó el legado inapreciable del diario de Ana Frank, una de las obras más lindas, más tiernas, más descriptivas, más emocionantes que se escribieron en el siglo XX. Entonces, en Italia, la respuesta al antisemitismo del Lazio es la lectura de apartes de aquel diario de Ana Frank. En España, Puigdemont se negó a presentarse ante las Cortes. Preso por corrupción Julio De Vido, exministro de Planeación de Cristina Fernández. El Congreso le levantó la inmunidad parlamentaria. No sabíamos que en Argentina los ministros tuvieran inmunidad. Esa inmunidad le fue levantada a Julio De Vido y se lo llevaron para la cárcel. Un revés gravísimo para Cristina Fernández, porque ya se aproximaron a ella a 1 centímetro. Siguen con ella. Pero actos de corrupción de los que hubo, pero patentes y gravísimos, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desembocan en esto. El hermano del autor de la masacre de Las Vegas, Bruce Paddock, preso por pornografía infantil. La familia modelo, los dos hermanitos. Uno dedicado a la pornografía infantil y el otro a asesinar a la gente que asiste a un congreso. Seguimos esperando que los psiquiatras nos resuelvan este problema. Yukiya Amanto, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, visita Irán para discutir su plan de enriquecimiento de uranio. Esto, desde luego, es respuesta a las inquietudes de Trump, que ha dicho que ese es el peor de los pactos y que lo va a desconocer. La Agencia Internacional de Energía Atómica trata de mediar y de impedir un nuevo conflicto. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los escritores más caros al corazón de mucha gente en el siglo XX, Nikos Kazantzakis. Murió en un día como hoy en el año de 1957. Nos dejó Carta al Greco, Cristo de nuevo crucificado, La última tentación de Cristo y la obra que terminaría por hacerlo famoso, sobre todo cuando se llevó al cine, Zorba el griego. Hablaremos un poco de Nikos Kazantzakis cuando llegue nuestro segmento de historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad.
Muy buenos días. Bueno, pues les cuento que el gobierno envía, por lo menos me parece a mí, envía mensajes contradictorios en torno al tema del el problema del narcotráfico, ¿no?, que asfixia al país. Aunque reconoce el aumento en los cultivos de coca, no lo puede negar, obviamente, los números están ahí, insiste en una erradicación voluntaria que hasta el momento pues no ha funcionado, ¿no? Y saca proyectos de ley que, palabras más, palabras menos, despenalizan un número de hectáreas cultivadas determinadas y le ofrece a las bandas que manejan el negocio la posibilidad de someterse con suculentos beneficios. De alguna forma está incentivando el negocio, ¿no? Los campesinos que tengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca, 84 metros de marihuana y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola no irán a la cárcel. Lo que llaman un tratamiento penal diferenciado para cultivadores ilegales. Este proyecto forma parte, por supuesto, de lo acordado con las FARC en La Habana. Y sería por un tiempo de un año. Durante este año los cultivadores deben manifestar su intención de terminar con esa actividad ilegal y someterse a la llamada sustitución de cultivos. Y por si esto fuera poco, hay otro proyecto de ley que permitiría que las bandas criminales que manejan el negocio de la droga se sometan a la justicia y obtengan interesantes y polémicos beneficios, entre los que se encuentran, por ejemplo, la reducción de penas de hasta un 50%, conservar los bienes que obtuvieron a través del narcotráfico, conservar el 5% de esos bienes, y el proyecto será tramitado bajo la llamada vía rápida, fast track, ¿no?, eso que está tan de moda. En definitiva, dos polémicos proyectos de ley que, según muchos, no solo no solucionarán el problema de los cultivos de coca, sino que puede empeorar el tema, ¿no? Pregunto, ¿qué hay detrás de estas decisiones del gobierno? ¿Ustedes qué creen? ¿Es estrategia o es pura improvisación? A mí me confunde a veces. Hay una buena mezcla de estupidez y de estrategia, ¿no? Y de perversidad. Pues obviamente implícitamente me están dando la facultad de tener la pasta, de tener el clorhidrato de cocaína. Y entonces dígame cuáles son las hectáreas que no le van a pertenecer a alguien en 3,8 hectáreas. Legitimaron la cocaína. Y a las bandas criminales les dicen, venga para acá, les doy el 50% de rebaja de penas, quédense con el 5% de su fortuna, les doy la facultad de negociar, sindicando a otros de negociar su pena, el principio de oportunidad, de manera que les doy todas las ventajas. Por el gobierno nacional quedó legitimado el crimen del narcotráfico en Colombia. Era lo que nos faltaba y era lo que quería Juan Manuel Santos, en el fondo. Dijo tantas veces que esto había que darle otro enfoque. Bueno, el enfoque es este: autorizar la cocaína. Y cuando se está autorizando la cocaína y se le está dando a los criminales las ventajas que se le dan a los oficiales del Ejército de Colombia, como al coronel Mejía Gutiérrez, los meten a la cárcel física, a la picota.
por crímenes que no han cometido, ¿no? Porque si hay un hombre inocente en el país, ese es Hernán Mejía Gutiérrez. De manera que ya ve cómo son las cosas, Montserrat. Usted dijo que eran contradictorias, pues son absolutamente incomprensibles. Hablando de erradicación de cultivos, usted no me puede erradicar. Yo estoy dentro de mis 3.8 hectáreas. Y quedó resuelto el tema. En el Catatumbo y en el sur y en el Caquetá y en todas partes. Cada cultivo le pertenece a alguien en 3.8 hectáreas. ¿O no, Montserrat? Pues sí, eso es lo que dicen. Sí. Listo. Legalizamos la cocaína en Colombia, queridos amigos. Legalizamos la cocaína en Colombia. Señor Whitaker, ¿lo entendió? ¿Entendió qué fue lo que pasó aquí en Colombia ayer con los proyectos de ley del gobierno nacional? Esperamos que lo entienda y esperamos que lo transmita bien a los Estados Unidos para que no haya sorpresas. Han prohibido los bombardeos, las fumigaciones aéreas, las extradiciones de bandidos cocaleros y ahora un proyecto para decir que cada uno puede tener 3.8 hectáreas. Hay comunidades, yo recuerdo haber negociado con comunidades indígenas para su famoso bambeo, siendo ministro, con 1 hectárea para toda la comunidad. Les basta con 1 hectárea. Por persona ahora 3.8 hectáreas. Todos van a ser dueños de 3.8 hectáreas. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 26 de octubre del año 17. Son las 6:30 de la mañana. Faltan 287 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia de Colombia. El paro del Catatumbo vuelve y juega. Como en julio 7 de 2013, el estudioso senador Alfredo Rangel hizo un crudo análisis de lo que desde allí se gesta como la demostración fehaciente de la impericia y el desgano del espurio gobierno del sátrapa. Mientras el gobierno balbucea, todo se inició en Tibú, con marcha campesina tomándose el pueblo y el gobierno se hizo el de la vista gorda. Eso hizo metástasis, doctor Londoño, en 8 municipios y llegó a Ocaña. Las vías fueron bloqueadas, como ahora, durante semanas y meses, y el gobierno permaneció sordo, mudo y ausente, como ahora. Primero, descargó todo en los hombros de la Policía Nacional, provocando enfrentamientos que se saldaron con 4 muertos y más de 50 heridos. Claro que esto pertenece al inventario del olvido. Después mandó a su flamante ministro consejero, el salsómano Lucho Garzón, a quien tildaron de loco los dirigentes de la revuelta. Mientras detrás de este escenario detrás de este escenario sombrío, los narcoterroristas de las FARC permanecen al acecho. Todo dirigido desde Cuba, que quienes buscan la creación de 9 millones de hectáreas en zonas de tolerancia, en donde no se suspenda la erradicación de cultivos de coca, marihuana y amapola. Doctor Londoño, pero tranquilos, que ahora, 4 años después, llega Ernesto Samper a imponer orden en el Catatumbo en compañía de Iván Cepeda, para vigilar la resiembra de la coca. Y en el sur, todo se arregla. Se torna de pardo oscuro y esto obviamente, como usted lo ha dicho, sirve para que legalicemos definitivamente la coca. Bienvenidos a la paz, pero en guerra civil. Y Whitaker ahí. No, bienvenidos al futuro. Es ¿sí? Que este proyecto del gobierno resolvió el problema. Todo lo que tienen es para decirles, pero ¿qué quieren si ya son legítimos los cultivos de coca? ¿Qué tal, por 3.8 hectáreas por campesino. Por campesino, es decir, por cocalero. Lo que quieran. Es que 200.000 hectáreas, 250.000 hectáreas de coca no necesitan sino 60.000 campesinos. Entonces, y ahí está, toda la coca del país. Toda la coca para mandarle a los Estados Unidos la cocaína que quieran oler allá, que se quieran meter dentro de las narices, toda legitimada en Colombia.
Bueno, eso fue lo que pasó, de manera que la comisión al Catatumbo dirá, no se preocupen, ya presentamos el proyecto de ley, los vamos a aprobar en el sentido de que será legítimo tener 3.8 hectáreas. El gobierno que venga, ese verá qué hace. ¿Sí? Pero este gobierno durante este año No, pero legitima la cocaína. Pero qué vergüenza. Y ese señor Whitaker, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues yo creo que allá va quién y el señor Trump no se da cuenta. Que ya va a entender con quién se está metiendo. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El presidente Donald Trump dice que el Partido Republicano ha estado más unido que nunca, que sus últimas reuniones con miembros de la Cámara Baja y también del Senado han sido love fests o fiestas amorosas. Sin embargo, en distintos medios de prensa y analistas están hablando de una guerra civil dentro del Partido Republicano. Esto escaló este pasado martes a un nivel sin precedentes, cuando Jeff Flake, un congresista de Arizona, dio un discurso en el Capitolio con la voz entrecortada, prácticamente temblorosa, y dijo estas palabras, esto es parte del discurso: lamento el estado de nuestra desunión, lamento el carácter destructivo de nuestra política, la indecencia de nuestro discurso, la vulgaridad de nuestro liderazgo, lamento también que se ceda en nuestra autoridad moral. Eso lo dijo Flake, denunciando sobre todo el comportamiento del presidente de los Estados Unidos. Dijo además: tengo hijos y nietos ante los que responder, señor presidente, y por tanto no seré cómplice. Jeff Flake no ha tenido buena relación con el presidente Trump. Él ha dicho que ha sido bastante débil en su política sobre la frontera y se ha burlado de él porque Flake ha dicho que aspira a otro término en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, Jeff Flake se une a otro republicano de renombre que todos conocemos, que es el senador John McCain, que se enfrentó a Donald Trump en la contienda por la nominación republicana. Sabemos que el senador McCain, uno de los pilares republicanos de este país, ha tenido varios problemas con el presidente Trump, e incluso en los últimos meses esa discordia ha ido creciendo porque culminó cuando el voto negativo de John McCain hundió. Dos votos negativos de John McCain hundieron definitivamente en el Senado la mejor oportunidad que tenía el presidente Donald Trump de darle marcha atrás o revocar la llamada ley de salud del presidente Obama. Y ahí no acaba todo. Hay otra insólita pugna entre el presidente Trump y otro senador que se llama Bob Corker. Este también es un senador republicano de los Estados Unidos. Corker, este problema inició hace 2 semanas porque Corker, que había apoyado al presidente Trump durante la campaña electoral, pues fue atacado por el presidente, y Corker pues dijo que le gustaría que el presidente dejara la reforma fiscal a un lado para que los profesionales puedan hablar y puedan decidir si pueden hacer algo constructivo por los Estados Unidos. El presidente Trump tardó poco en contestarle a Corker por su cuenta de Twitter, diciendo que no había podido ser elegido ni siquiera para cuidar perros en Tennessee, y sostuvo nuevamente que Corker decidió no presentarse a la reelección. Él también ha dicho que se retira en el 2018 porque ha tenido problemas con el presidente Trump, asegurando que la gente de Corker o los votantes republicanos pues no le darían su apoyo porque no se estaba llevando bien con el presidente Trump. A esto se suma pues claras divisiones que ha tenido el presidente también con el expresidente George Bush, quien criticó también el tono del discurso político, de la división, el racismo y la desunión que hay en los Estados Unidos en un reciente discurso, sin mencionar por nombre y apellido al presidente Trump, pero claramente dirigiéndose a él. Esto llevó a Steve Bannon, un
ex colaborador de la Casa Blanca del presidente Trump y también uno de sus principales asesores, uno de los líderes, digamos, de opinión de derecha, a descalificar de una manera terrible al expresidente Bush, diciendo que si no sabía lo que estaba hablando cuando era presidente, pues que menos sabe lo que está hablando ahora. Esto lo que muestra claramente es un partido republicano resquebrajado, aunque el presidente diga que están de luna de miel, que personas tan importantes como Bob Corker, como el senador Corker, que es además presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, esté siendo llamado por el presidente Trump como un hombre incompetente. Vamos a ver si esto escala, si se logra una pacificación política, pero por el momento la situación está bien complicada. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. ¿Con quién no ha peleado todavía el presidente Trump? Le falta a alguien por pelear. Ahora está peleando con sus amigos los republicanos. ¿Con quién se va a quedar? ¿Con quién va a gobernar? ¿Con quiénes va a ser mayoría en el Congreso? Son las preguntas que uno se hace, pero una situación de anarquía parecida a la que se vive en los Estados Unidos no habíamos presenciado nunca. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Lo que esta semana en el Congreso de la República ha sucedido demuestra dos cosas. La primera, que el gobierno ya terminó con la mermelada que repartía a diestra y siniestra para tramitar proyectos, y lo segundo, que los congresistas de la Unidad Nacional, los que eligieron a Juan Manuel Santos presidente, no están muy satisfechos con él y con su gabinete ministerial, como para aprobarle los proyectos de fast track, como ocurrió hasta el pasado semestre, cuando aún se veía la mermelada y los congresistas apurados corrían a aprobar los proyectos que ordenaban las FARC y que presentaba el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La noticia del día, sin duda, es que ayer el Congreso de la República le mandó un duro mensaje al presidente Santos y no le aprobaron el acto legislativo para la reforma política ni tampoco la ley estatutaria para la JEP. Ambas iniciativas producidas por la guerrilla de las FARC y por el gobierno en el marco de la llamada implementación del acuerdo. Las dos sesiones tuvieron algo en común, y es que hubo ausentismo de parlamentarios. La Unidad Nacional tampoco le está caminando al gobierno, y es que les recuerdo que por lo menos en la U el partido se encuentra resquebrajado, se encuentra dividido. Una parte está con Mauricio Liscano, que está con Germán Vargas Lleras, y la otra parte con Hernán Andrade y con Efraín Cepeda, que siguen muy de la mano con el gobierno. Efraín Cepeda, este último, presidente del Congreso de la República, que ayer estaba muy molesto por el ausentismo. En la Cámara de Representantes, en horas de la mañana, vimos cómo el Centro Democrático, en un acto de coherencia con el pueblo colombiano, se retiró del recinto para no participar del fast track, con el que le aprueban cuanta cosa quiere las FARC. También se retiraron los representantes de Cambio Radical y algunos del partido de la U. Aún así, la Cámara intentó trabajar todo el día hasta las 11 de la noche buscando que llegaran los congresistas que hacían falta para lograr el quórum, pero definitivamente no se logró y tuvieron que aplazar la discusión para el martes a las 2 de la tarde. El Senado, la sesión duró 2 horas 30 minutos, en los que tampoco se logró el quórum. El presidente de la célula legislativa, Efraín Cepeda, llamó al orden al ministro Gil Botero, al ministro Mauricio Cárdenas, para que presionara a los congresistas de Unidad Nacional, pero de nada le sirvió, de nada valió. Simplemente se levantó la sesión por falta de interés en tramitar la ley estatutaria de la JEP, que queda para la otra semana. Ante este panorama, el senador de la U, Roy Barreras, dijo que el Congreso daba vergüenza y que se están acortando los caminos para un estado de excepción o una constituyente para salvar el acuerdo con los terroristas de las FARC. Ahora la pregunta es, ¿será que vamos camino a una dictadura de las FARC o ya estamos en ella, según lo que propone el ex integrante de la mesa de diálogo en La Habana, Roy Barreras, y senador del partido de la U? O seguramente el Congreso hará sentir su valor y dará cuenta que él es una rama independiente del Ejecutivo y no un despacho más de la Presidencia de la República que le cumple órdenes y es obligado a tramitar y a aprobar lo que diga la guerrilla de las FARC con el permiso del Presidente de la República. Esa es la gran pregunta. Muy bien. Y William, le tengo la respuesta a la pregunta que usted se hacía sobre el señor Whitaker, el embajador de los Estados Unidos.
que lo vio usted pues muy retraído y como muy distante y como muy poco comprometido con los problemas que tendría que manejar como embajador de los Estados Unidos. Aquí está la respuesta. Dicen las redes que Joseph McManus es nuevo embajador de los Estados Unidos en Colombia. Gracias, doctor, me chivió. Uy, bueno. O sea que al tipo ya lo habían, por eso se fue a celebrar con Juanpa por allá para el sur, o yo no sé para dónde estuvieron ayer por allá. Bueno, muy bien. Ay, lo sacaron. Se estaba despidiendo, sí señor. Sí, señor. Alivio. Muy bien. Y entonces vamos, Vanessa nos contará después lo que nos tenga que contar, que tiene cosas importantísimas, dramáticas, angustiosas que contarnos sobre Venezuela. Pero sigamos con Colombia, porque en un minuto estará con nosotros quien es hoy el vocero del Centro Democrático, el senador Carlos Felipe Mejía. En un minuto estará con nosotros en la Hora de la Verdad. 6 de la mañana, 42 minutos.